Salmo 23, 1. Diga amén cuando lo tenga, aunque ni siquiera, yo creo que ni lo tiene que buscar porque usted se lo sabe. Y lo que vamos a leer es un solo versículo. Pero dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 23, 1, leo de la Nueva Versión Internacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Quién puede declarar en esta mañana esa palabra? El Señor es mi pastor, nada me falta. Gracias, Señor, por esta escritura. Revélanos esta palabra en esta mañana de tal manera que nos imparta fuerzas, de tal manera que nos imparta ánimo, de tal manera que nos permita ver, Señor, tu grandeza, que nos permita ver tus cuidados y que nos permita ver sobre todas las cosas que tú estás con nosotros. Que podamos hablar conforme tu sabiduría, conforme tu gracia, conforme tu verdad y por medio de la unción del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. He titulado esta palabra, esta reflexión en esta mañana, porque estás conmigo. Porque estás conmigo. Mira, amados hermanos, cuando estudiamos los salmos son oraciones y alabanzas a Dios, que en muchas ocasiones revelan el corazón de quien los escribe, de quien los canta, de quien los ora. A veces son la expresión del alma en angustia o del alma triste, y otras veces son la expresión del alma que confía o del alma agradecida, del alma que se asombra en la grandeza de Dios. Los salmos resaltan los atributos de Dios y nos permiten conocer más a Dios. Así que te conviene leerlos, te conviene muchas veces orarlos, te conviene muchas veces inclusive cantarlos. Y muchos de los salmos son declaraciones, son proclamaciones basadas en quién es Dios. Así que los salmos no siempre son súplicas o ruegos, no, muchas veces son proclamaciones, declaraciones de quién es Dios. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque muchas veces como creyentes simplemente estamos acostumbrados a pedirle a Dios o a suplicarle a Dios. Pero pocas veces sacamos tiempo para declarar su verdad, para declarar quién es Dios y para descansar en esa verdad. Entonces los salmistas no siempre estaban pidiendo, suplicando, sino que muchas veces en vez de pedir y suplicar, ellos declaraban lo que conocían de Dios, lo que era la verdad de Dios para fortalecerse en esa verdad. Cuando declaramos o cantamos una verdad de Dios, y déjame decirte, usted no puede declarar o cantar una verdad de Dios si no la conoce, si no lee, si no estudia la palabra, si no sabe lo que Dios dice. Pero cuando declaramos o cantamos una verdad de Dios, nos reafirmamos en esa verdad y confiamos en esa verdad. Entonces a veces tenemos que cambiar el lamento y la queja por la declaración de la verdad de Dios. A veces tenemos que cambiar el lamento borincano y el ay bendito por la proclamación de la verdad de Dios. A veces tenemos que cambiar esa declaración negativa con respecto a cómo nos sentimos por la verdad de Dios. Y proclamarla y cantarla y hablarla. Aleluya. Nuestra declaración, nuestra proclamación, nuestra canción debe estar en línea con la palabra de Dios. Por eso tenemos que examinar lo que cantamos. Lo que cantamos tiene que reflejar una teología bíblica. Hoy se cantan muchas cosas,
muchas canciones bonitas, pero tenemos que examinar si ciertamente son bíblicas. Y tenemos que examinar si su enfoque es un enfoque cristocéntrico. Aleluya, porque entonces no estamos proclamando una palabra que sea viva y eficaz, sino que estamos proclamando algo que suena bonito, pero que no puede producir, que no tiene poder, porque no es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, amados hermanos, hay momentos que no son para suplicar o pedir. Hay momentos donde nos es necesario declarar la verdad de Dios. Hay momentos donde te es necesario cantar la verdad de Dios. Si no la puedes declarar, pues cántala. Pero entonces vuelvo nuevamente a ese punto. Muchas veces, ¿qué es lo que estamos cantando? Ahora, si canto la verdad de Dios, me edifico, me fortalezco. En vez de deprimirme más, en vez de sumirme más en mi pena, soy vivificado por la palabra de Dios. Soy lleno del gozo de la palabra de Dios. Aleluya. Pero a veces nos gusta estar acariciando nuestra alma con el lamento, con estarnos subestimando, con estarnos viendo como víctimas. Ay, bendito, ay, pobrecito de mí. Y se nos olvida empezar a proclamar la bondad del Señor. Por eso Marilyn, siempre tenemos que tener cuidado en las alabanzas que cantamos. Aleluya. La alabanza, la adoración tiene que elevar nuestro espíritu a nuestro Dios, a nuestro Señor. Aleluya. La adoración no puede centralizarse en nuestra parte almática. Nosotros no podemos ser el centro de la adoración, no, tiene que ser Cristo Jesús. Entonces no es necesario comenzar a declarar la verdad de Dios. En oración declara la verdad de Dios. En la adoración, en la alabanza declara la verdad de Dios, su bondad. Aleluya. Declara su verdad. Cree con confianza. Y pastor, ¿a dónde usted me quiere llevar en esta mañana? Usted no leyó allí el Salmo 23. Bueno, yo quiero decirte en esta mañana, amados hermanos, que ciertamente el Salmo 23 es un salmo donde el salmista declara su confianza en Dios. Vas a ver que no es un salmo donde él está pidiendo o rogando o suplicando. No, él está expresando y está declarando su confianza en Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y quien escribe este salmo está familiarizado con el oficio pastoril. Así que lo más probable es que quien escribiera este salmo fuera David, el rey David, que fue también pastor. Y él utiliza la metáfora del pastor y de las ovejas para expresar algo importante acerca de Dios. Expresar el cuidado de Dios. Expresar la bondad de Dios. Expresar el favor que Dios tenía para con él en su vida. Y él empieza diciendo: el Señor es mi pastor. Así que él se veía a sí mismo en esta metáfora como una oveja que pertenece al rebaño del pastor y que disfruta de los cuidados, de la protección y de la guianza del pastor. Mira, amados hermanos, la responsabilidad de un pastor era alimentar las ovejas, era guiarlas,
dirigirlas y protegerlas de los enemigos y de los peligros que pudieran aparecer o suceder. Y la oveja, por su naturaleza, necesita de un pastor, ya que ellas de por sí no tienen los recursos necesarios para sobrevivir por ellas mismas. Eso significa que las ovejas no pueden ser independientes. ¿Por qué? Porque se extravían. Por eso donde hay ovejas, donde hay un rebaño de ovejas, tiene que haber un pastor que las guíe, que las dirija, que las alimente. ¿Por qué? Porque son indefensas y se extravían con mucha facilidad. No pueden funcionar solas. Y por eso es que la Escritura también a nosotros como pueblo de Dios se nos compara con ovejitas. Pero ellas sin el pastor no pueden funcionar correctamente. Al igual que nosotros sin Jesús no podemos vivir la vida que Dios destinó para cada uno de nosotros. De hecho, ni siquiera podemos hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que el salmista se ve como esta oveja. Una oveja que sola es indefensa. Una oveja que sola puede extraviarse, puede descarriarse. Pero que bajo el cuidado del pastor está protegida, está resguardada, es alimentada, es guiada, porque ese es el cuidado del pastor. ¿Y sabe lo que dijo Jesús en cierta ocasión en Juan 10:11? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces David o el salmista está diciendo, dado que yo soy de él, dado que yo soy una oveja de su rebaño, de su redil, y él es mi pastor, entonces nada me falta. Y quiero que veamos algunas de las bendiciones o de los beneficios de tener ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Él se sentía seguro, él se sentía confiado y él expresa, nada me falta. ¿Por qué? Porque el pastor vela por las necesidades de las ovejas. Y sabes que Dios vela también por tus necesidades. Dios vela por tus necesidades. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que necesiten conforme sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Entonces, el pastor no ignora a sus ovejas ni las desatiende. De hecho, las conoce por nombre. A todas llama por su nombre. Por lo tanto, en esta mañana quítate de la mente, no es que Dios se olvidó de mí. No es que Dios no me conoce. No es que yo estoy a lo último de la lista para que Dios me atienda. No, el pastor no se desocupa de sus ovejas. De hecho, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es tan así que en los evangelios dice que el pastor va a buscar a aquella descarriada. Deja las 99 y va a buscar a aquella que está perdida, porque aunque es una sola, es igual de valiosa que las 99. A ese nivel opera un pastor. Entonces, nada me falta. Él conoce lo que yo necesito. Ahora, yo quiero que entienda algo en esta mañana. La definición de necesidades de nosotros no siempre es la definición de necesidades de Dios.
Dios sabe lo que realmente necesitamos. Pero nosotros a veces creemos que sabemos lo que necesitamos. Lo que tú necesitas o piensas que necesitas no siempre coincide con lo que Dios sabe que verdaderamente necesitas. Por lo tanto, Dios está comprometido con todo aquello que Él sabe que tú como hijo necesitas, que Dios sabe que te es necesario. Amén. De hecho, la Biblia dice que el Padre conoce nuestras necesidades. Mateo 6:8. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y Él dice, no me faltará. ¿Qué no me faltará? Mira, no me va a faltar el sustento. Por eso Jesús oraba el Padre Nuestro y decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No faltará su guía y su dirección. No faltará su protección. Y sobre todas las cosas, ¿sabes qué? No faltarás tú. Y eso es importante. No faltarás tú. Tú no me faltarás, Señor. Aleluya. A veces hay cosas que son deseos, pero el Señor va a suplir tus necesidades. No lo superfluo, no es lo que es para nuestra vanidad, no es lo que es para nuestro capricho. Él está comprometido como pastor y sabe lo que tú necesitas. Amén, amados hermanos. Así que si el buen pastor pone su vida por las ovejas, puedes estar en la absoluta seguridad de que no te faltará nada. Amén. Ahora, el salmista sigue hablando, sigue visualizando el cuidado de Dios. Y él dice, en verdes pastos me hará descansar. Verso 2. Quiere decir que en Dios hay descanso. Y esos verdes pastos hablan de provisión, hablan de frescura, hablan de descanso. Jesús viene a darnos descanso. Descanso para nuestra alma. Descanso para nuestro espíritu. Él dijo en Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. La Biblia nos habla de que estamos sentados en lugares celestiales. Y no es una posición solo de autoridad, sino que también es un lugar de descanso en Cristo, donde participamos de las bendiciones de Dios. Así como el salmista se visualizaba y podía declarar, en verdes pastos tú me haces descansar. Mira, ahora en Cristo tenemos ese descanso. Tenemos ese reposo, estamos sentados en lugares celestiales, ya no operamos, amén, en nuestra capacidad humana, sino que operamos en la suficiencia de Cristo, operamos en la gracia de Cristo y sentados en los lugares celestiales en esa posición de honra, tú disfrutas de esos verdes pastos, de esas bendiciones del Señor que te satisfacen, que te nutren, que te fortalecen, amén, que te hacen sentir completo en Él, que te hacen sentir satisfecho en Él, que te hacen sentir pleno en Él.
Aleluya. Porque Él me hace descansar. Él te hace descansar. Vuelvo y te lo repito. Él te hace descansar. Pero Él sigue hablando. Junto a tranquilas aguas me conduce. Las aguas refrescan y ofrecen bienestar. Las aguas refrescan y ofrecen bienestar. Isaías 49:10, el profeta dice: no tendrán hambre ni sed, ni los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. No hay sequía para ti, amados hermanos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado a beber de su espíritu. Así que cuando habla aquí de esas tranquilas aguas por las cuales Él te conduce, también habla de esa vida llena del Espíritu, de ese Espíritu que se nos ha dado a beber, de ese Espíritu que nos sacia, de ese Espíritu que son como ríos de agua viva que corren por nuestro interior. Ya no tenemos que tener más sed, amados, porque Él te conduce junto a aguas tranquilas. Y si me faltan fuerzas, si me faltan fuerzas, Él me infunde nuevas fuerzas. En otras palabras, Él me revive. Él te revive en esta mañana. Él te refresca. Él renueva tu espíritu. Porque Él es el buen pastor. Y en esta mañana Él quiere renovarte. En esta mañana Él quiere revivir tu espíritu. En esta mañana Él quiere refrescar tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Tú que me escuchas, que sientes que has perdido las fuerzas. Has perdido el propósito, has perdido la intención, has perdido el deseo de seguir hacia adelante. Has perdido el deseo de cumplir la voluntad del Señor. Él te imparte nuevas fuerzas. Él te imparte aliento en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Qué maravilloso es tener entonces un pastor que nos imparte fuerzas. Amén. Que nos sacia con su agua de vida. Aleluya. Que nos da descanso para nuestras almas. Pero que también, ¿sabes qué? Nos guía. Verso 3. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Una de las funciones importantes del pastor es dar guianza, dirigir a las ovejas. Mira, amados hermanos, creo que una de las mayores bendiciones que tiene el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, es la bendición de poder ser guiados por Dios. Es la bendición de ser guiados por el buen pastor. Tener a alguien que te guíe en este mundo difícil. Alguien que conoce el terreno.
Alguien que conoce las trampas y los peligros en el camino. Alguien que conoce las tentaciones. Alguien que inclusive conoce tu futuro. Sin embargo, muchas veces subestimamos la capacidad de Dios para guiarnos. Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos quiere guiar por el camino correcto. A veces nos desviamos del camino correcto. A veces como que nos descarrilamos, nos salimos de la carrera. Porque a veces no permitimos que Él nos guíe. Subestimamos su capacidad para guiarnos. Y es triste que se levante una generación de creyentes que no permitan que Dios los guíe. Yo me acuerdo que una de las cosas primeras que aprendí en el Evangelio fue precisamente la necesidad de buscar la guianza del buen pastor. Y nos enseñaron que para todo teníamos que buscar la guianza de Dios. Para las decisiones importantes de la vida necesitamos la guianza de Dios. Para casarme necesitaba la guianza de Dios. Para mi profesión necesitaba, Señor, ¿qué tú quieres? Y para cada decisión de la vida. Pero parece que ya eso pasó de moda. Parece que ya somos muy suficientes, muy inteligentes como para que el Señor nos guíe. Te recuerdo que las ovejas son dependientes del pastor. Te recuerdo que las ovejas en su naturaleza no tienen la capacidad para vivir independientes del pastor. Por eso tú las ves en rebaño. Necesitamos, amados hermanos, volver a permitir que Él nos guíe. Que Él nos guíe. Debemos procurar su guianza y dejarnos dirigir. Esto nos va a evitar ciertamente muchos dolores de cabeza. Te va a evitar muchos tropiezos. Cuando tú permites que Él te dirija en las decisiones que tienes que tomar. La oveja sin la guianza del pastor está perdida. Amén. Mire, le voy a contar una historia. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace 33 años fue. Pues nosotros fuimos a vivir en una casa en el terreno donde ella vivía, pero era una casa que no estaba habilitada. Y en ese terreno pues estaba la casa de la suegra y habían también vivían algunos hermanos de ella. Y allí fuimos a vivir, habilitamos la casa y allí empezamos, ¿verdad?, nuestra familia con humildad. Y poco a poco transformando aquel lugar, pero hubieron unas situaciones, como allí en aquel terreno, ¿verdad? Y en aquel lugar, pues, vivían otros familiares de mi esposa. En
en un momento dado empezaron a haber ciertos conflictos pues con uno de los hermanos de mi esposa, porque pues tenía problemas con el alcohol y otras cosas. Y fue una situación que fue escalando hasta que la situación se tornó insoportable. Mi esposa tuvo algunos encuentros fuertes con esta persona, con este familiar. Y las cosas ya no eran tan bonitas como antes por causa de esto. Eso nos llevó a nosotros en un momento dado a buscar alternativas, buscar opciones, y dijimos, pues vamos a buscar otra casa, vamos a ver dónde podemos mudarnos, porque esto ya está insoportable, ya esto es peligroso, ya es una situación que nos roba la paz. Estábamos criando a nuestra niña, ¿verdad? Que era pequeña. Así que nos dimos a la tarea de empezar a buscar lugares, a ver casas. Y vimos aquí y vimos allá, pero como que las cosas no funcionaban, por más que intentábamos. Teníamos esa situación familiar, ¿verdad? En donde vivíamos. Y estábamos, pues, vamos a decir, algo desesperados, buscando nuestra paz, buscando nuestra tranquilidad, ¿verdad? Pensando, bueno, pues tiene que ser en otro lugar. Y así pues pasaron algún tiempo. Tengo que decirte también que para colmo, pues aunque vivíamos allí, era un lugar que no era propiedad de nosotros tampoco. Era una situación de herederos. Así que también en cualquier momento quizás nos podían correr de allí también. Y entonces mi esposa un día está en un retiro de damas, de mujeres, y Dios trae una palabra del Señor. Y Dios dice, la persona dice, veo una persona aquí y veo una casa color rosa. Y el Señor te dice, esa es la casa de ustedes. Entonces te dije que estábamos en el proceso de buscar casa. Pero nosotros no habíamos visto ninguna casa rosa a donde habíamos ido. ¿Sabes cuál era la casa rosa? ¿Sabes cuál era? Donde vivíamos. Entonces, tratando de escapar de la situación, de la adversidad, de cosas fuertes que nos estaban afectando, Dios dice, no, esa es la casa. Sí, allí donde tienes el problema, allí donde tienes la dificultad, esa es la casa. ¿Y sabes qué? Compramos la casa a los herederos. La casa fue de nosotros. El problema que teníamos con ese familiar todavía se tomó un poco de tiempo. Pero al fin y al cabo, la persona tuvo que irse del lugar. Nosotros no tuvimos que irnos, al contrario, el Señor nos permitió tomar posesión de lo que ya Él había dicho que era de nosotros. Y la persona se tuvo que ir. El problema se resolvió. De hecho, este familiar de mi esposa ahora está bien. Está muy bien, gracias a Dios. Pero nosotros en un momento dado de desesperación quisimos buscar alternativas. Pues quizás es aquí, quizás es allá. Y Dios dijo, no, es allí. En el lugar donde está teniendo ahora mismo conflicto, es allí. Y identificó la casa rosa, esa es. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios nos guía. Aunque a veces nos desviamos un poco. A veces en la desesperación, a veces pues queremos tomar unas decisiones que nos satisfagan, que resuelvan nuestro problema rápidamente. Pero Dios dice, no es como tú quieres. Entonces si tenemos el oído presto para escuchar lo que Dios está diciendo, amén, y aceptamos su dirección, Dios va a cambiar todo. Y efectivamente así Dios lo hizo. Y los hermanos que han podido ir allí a
a nuestra casa, pues saben el lugar que Dios nos ha dado. Es un lugar de paz. Es un lugar de bendición donde hubo en un momento dado conflicto, donde hubieron roces, donde hubieron situaciones difíciles. Ahora es un lugar de bendición. Ahora es un lugar de paz. Porque tú me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y ese Dios sigue guiando. Ese Dios sigue dirigiendo a todo aquel hijo, a todo aquel creyente que le quiera permitir: Señor, guíame. Si tú le pides al Señor que te guíe, que te dirija, Él te va a dirigir. Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y ahora llego al punto culminante, amén, de esta reflexión. El salmista sigue hablando y dice: no temo peligro alguno. Verso 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Lo que está diciendo es: si enfrento los peores momentos, las dificultades más grandes de la vida o las adversidades que se me puedan presentar, no temo peligro alguno. ¿Tú sabes cuál es el antídoto contra el temor? El antídoto contra el temor es saber y es entender que Dios está contigo. Vuelvo y te lo repito. Por eso el salmista decía: no temo peligro alguno. El antídoto contra el temor es saber y entender que Dios está contigo. Por eso en esta mañana titulamos esta palabra: porque estás conmigo. Esto es importante, porque a veces creemos que Dios nos ha abandonado. A veces creemos que no está ahí. Pero el salmista dice: aunque vaya por valles tenebrosos, por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? En esta mañana entiende, amado hermano, que Él está contigo. Él está contigo. El salmista decía: porque tú estás a mi lado. Es decir, el salmista entendía quién era Dios. Un Dios poderoso. Por eso Él dice, Él tiene la autoridad. Él dice: tu vara de pastor me reconfortará. Y la vara del pastor habla de la autoridad que tiene. Habla del poder que tiene. Esa vara es símbolo de autoridad. Un pastor utilizaba la vara para contar las ovejas, para guiarlas, inclusive para rescatarlas y para protegerlas, símbolo de autoridad. Así que no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo. Tú eres quien tienes la vara. Tú eres quien tiene la autoridad. Tú estás ahí para defenderme. Tú estás ahí para librarme. Inclusive tú estás ahí para rescatarme. Si me estoy yendo por el precipicio o por el aprisco, tú estás ahí para extender tu vara y jalarme y rescatarme. Tú estás conmigo. No temeré mal alguno. Jesús está contigo. Y toda autoridad le fue dada a Él en el cielo y la tierra. Termino en esta mañana diciéndote, y lo que quiero recordarte es que Él está contigo. Internalízalo en tu espíritu. Porque una cosa es que yo te lo diga, pero una cosa es que el Espíritu Santo, amén, que
Que la voz del Señor retumbe dentro de tu corazón, porque a veces esperamos una palabra profética. Pero yo en esta mañana estoy declarando la palabra del Señor sobre tu vida, para que retumbe en lo profundo de tu corazón y para que tú en tu ser interno tú puedas decir: sí, Señor, tú estás conmigo, no voy a temer, no voy a tener miedo en este proceso, no voy a tener miedo a esto nuevo que tengo que enfrentar, porque tú estás conmigo. Eres una oveja de su redil, más aún eres su hijo, hijo de un Padre bueno, amoroso, fuerte, poderoso. En Él estás completo. En Él todas tus necesidades son satisfechas. Por lo tanto, tengamos, amados, esta palabra presente en nuestras vidas. Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo que es como el valle de sombra de muerte. Un mundo donde hay peligros. Un mundo donde hay tentaciones. Un mundo donde hay decepción. Un mundo donde podemos ser heridos, podemos ser maltratados, pero sobre todas esas cosas recordemos que el pastor está para guiarnos por el buen camino, está para librarnos, está para guardarnos. Aleluya. Jesús dijo que en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque Él ha vencido. Anímense con esta palabra. Y la clave es que en esta mañana tú salgas sabiendo y reconociendo que Él está contigo. Ponte de pie en esta mañana si puedes. Aleluya. Esto es una palabra que tú la conoces, que tú la sabes, pero simplemente el Señor te lo recuerda. Te recuerda: estoy contigo. Y lo que me llama la atención es que el salmista, no espero que vinieran a profetizarle. El salmista empezó a declarar lo que conocía de Dios. No espere que vengan a profetizarte. Gloria a Dios cuando nos profetizan, pero empieza tú a profetizar la palabra de Dios. Empieza tú a declarar la verdad de Dios. Empieza tú a tomar la autoridad en tu boca y en tu vida. Empecemos, aleluya, a creer esa palabra. Empecemos a proclamar esa bondad. Aleluya. Ya has pedido demasiado, ya has rogado demasiado. Ahora empieza, amén, a declarar esa palabra. Ahora empieza a expresarle tu confianza al Señor. Ahora empieza a decirle: sí, Señor, tú eres mi pastor. Señor, te he pedido mucho, pero en esta mañana no te voy a pedir, porque sé que contigo nada me faltará. Sé que en ti tengo descanso, aleluya. En lugares de verdes pastos me haces descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreas, aleluya. Tú confortas mi alma. Tú eres quien me fortaleces, aleluya. Y a la vez, amado, que tú empiezas a declarar y a reflexionar y a meditar en esa palabra te va a ir fortaleciendo, porque va a ir fortaleciendo tu fe. Yo no sé si lo has experimentado, pero yo te pido que cuando estés en tus oraciones, aleluya, en vez de estar siempre pidiendo, aleluya, empieza, tómate un salmo, tómate una palabra, amén, y empieza a proclamar, ponle música, aleluya, empieza un cántico, amén, que empiece a llenar tu espíritu, que empiece a fortalecerte, que empiece a revolucionarte, que cambie toda tu atmósfera, que cambie todo tu panorama cuando estás confundido o confundida y no sabes qué hacer. La palabra trae luz, la palabra trae vida, la palabra se lleva la confusión, la palabra se lleva la depresión, la palabra rompe las cadenas. Bendito sea
el nombre de Cristo. La palabra está en tu boca. La palabra está en tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. No estamos hablando de declaraciones vanas o superficiales, como hace el mundo. No, dite esto y se te va a hacer una realidad. No, estamos hablando de proclamar la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Por qué proclamarla? Porque cuando tú la proclamas, tú la escuchas. Y cuando tú la escuchas, te imparte fe. Aleluya. Y cuando tú la proclamas, te alineas con esa palabra. Es el antídoto para tanta cosa negativa que el mundo quiere darnos. Es el antídoto para tanta basura que los medios quieren traernos. Aleluya. Es el detox para nuestro espíritu. Para limpiarnos. Amén. Eso era lo que hacían los salmistas. Lo único que ellos lo escribían y lo dejaron escrito. Y ciertamente hay salmos que son más tristes. Pero la gran mayoría son salmos de esa proclamación de Dios. De los hechos de Dios. Aleluya. Pongámonos en esa posición. Eres un hijo. Y a veces simplemente parecemos como que parecemos a los mendigos. Ay, Señor, Señor, si tú lo hicieras. Ay, Señor, si tú me dieras esto. Ay, Señor, bendito de mí. Ay. Y es una pena, una pena, una pena. Que no me quieren. En la iglesia no me quieren. Nadie me quiere. Pues quiérete tú. Toma tu sitial. Toma tu posición. Dios nos llamó para ser libres, para ser felices. No felices conforme el mundo. No, no. Pero a veces dejamos que los demás verdaderamente controlen nuestras vidas. Los demás, mire, brincando y saltando y nosotros amaigados. Nos pasa, ¿verdad que nos pasa? Vemos una noticia y nos amaigamos. Un comentario allá en el Facebook, te amaigaste. Pues mira, evita lo que te trae amargura, lo que te trae tristeza. A veces nosotros nos ganamos cosas gratis porque nos damos a participar de ciertas cosas. Empecemos a cantar la bondad de Dios. Empecemos a proclamar su nombre. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, Dios. Hoy elevamos, Señor, nuestro espíritu a ti. Hoy miramos arriba, por encima, Señor, de la circunstancia, por encima de lo terrenal, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestra debilidad, miramos a ti. Y cual el salmista declaramos, tú eres nuestro pastor. Contigo nada me falta. En ti estoy completo. Dile al Señor, en ti estoy completo. Tú satisfaces mi ser. Tú llenas mi vida. Aleluya, tú satisfaces todas mis necesidades.
puedo descansar, puedo estar seguro, puedo estar confiado. Tú me guardas, tú me proteges, tú me alimentas, tú me guías. Y no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Por lo tanto, en esta mañana, Señor, salgo bendecido, porque en Cristo lo tengo todo. Y en Cristo no me falta nada. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno. Nos despedimos de los amigos que se hayan conectado en esta mañana. Los hermanos, sean bendecidos y gracias por estar con nosotros. Aleluya.